Hola a todos, bienvenidos a la clase 5 de Psicología Evolutiva 1. Bien, hoy lo que vamos a abordar es el tema de juego y dibujo. En primera instancia, les quiero dar como una devolución de lo que esperábamos quizás del práctico que había planteado Samira. La idea más que nada era que puedan extraer quizás algunos ejemplos del caso clínico. Por ejemplo, de objetos transicionales, de quizás las fallas en lo que era la función materna, o mejor dicho, no las fallas, sino las particularidades que se fueron desarrollando, ¿no? Y que se ven de manera descriptiva en la entrevista de admisión. El objeto transicional se podía ver cuando en la primera parte de la entrevista donde se expresa eh, que el niño llevaba un objeto al jardín, ¿no? Como para poder tramitar de alguna manera o poder tolerar, digamos, la angustia que le generaba. Después también lo que es la función materna, lo vemos en los primeros 3 meses, que ya tuvo que empezar a tomar mamadera porque eh, la mamá tenía que irse a trabajar, entonces ahí empezó como a formarse todo, ¿no? Bueno, estas son algunas cuestiones que esperábamos quizás que ustedes pudieran ir, digamos, reconociendo, ¿no? Ya que un poco la manera en que venimos trabajando es para donde está dirigido el primer parcial. ¿Sí? Que en la próxima clase les vamos a estar dejando seguramente en la plataforma las condiciones para aprobar el parcial y algunos puntos a tener en cuenta. La fecha en que se lo vamos a dar, cuánto tiempo van a tener, etcétera. Bueno, sigamos. Bueno, para la actividad de inicio, como para recuperar un poco los conceptos, les propusimos realizar esta actividad en donde, teniendo en cuenta todos los conceptos vistos hasta el momento, eh, les preguntábamos, ¿ustedes creen que el cachorro humano puede constituirse como sujeto deseante sin un otro? ¿Y por qué? Como que puedan justificar la respuesta. Eh, bueno, en este caso también lo que esperábamos quizás era que a partir de todo lo que ya habíamos trabajado con función materna, función paterna, estructuración del aparato psíquico, ¿no? Todas estas cuestiones, ustedes pudieran reconocer que en realidad siempre es necesario para que ese cachorro humano, es como dice, creo que Lacan era el que decía que el pedazo de carne se convierta o digamos, se construya en un sujeto deseante, ¿no? Necesita de un otro, necesita de la demanda de otro, ¿sí? Siempre esto sucede de esta manera. Eh, Necesita un otro que le diga, que hable, que le hable, o le diga, dale, camina, ¿no? Todo el tiempo esa demanda, ¿no? Eso es necesario. Hay chicos, por ejemplo, que buscan mucho la mirada, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con estas cuestiones. Eh, y un poco esta actividad de inicio era para introducirnos en el tema del dibujo y el juego, porque casualmente el dibujo y el juego son dos formas, digamos, que tiene el niño de poder expresar los conflictos internos e incluso también sus vivencias. Entonces, por eso es que está muy relacionado con estos conceptos que nosotros ya venimos abordando desde hace varias clases. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad el niño no lo hace de manera consciente, en realidad. Eh, Ahora, cuando nos empecemos a meter un poco en el dibujo y en el juego, se van a ir dando cuenta de estas cuestiones. Vamos a ahondar más en el dibujo, en realidad, pero hacemos una relación con el juego. Eh, una cuestión a tener en cuenta, van a encontrar en la plataforma, en la clase 5, yo les puse una bibliografía complementaria que les va a servir para entender el tema de la represión. Ahí también en ese texto habla de qué son las pulsiones, qué es la represión primaria, qué es la represión secundaria, que son conceptos que vamos a ir tocando.
como para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, acá en realidad, bueno, es un poco lo que les explicaba de los conceptos que tenemos que retomar, digamos, también para esta clase. Que era la estructuración edípica, las fases del desarrollo sexual, la primera y segunda tópica de Freud, que vendría a ser eh, lo que vimos en la clase 3. Así que, bueno. Y la función materna y paterna, que también lo retomó Samira la clase pasada. Ya esta clase no vamos a retomar todo porque tienen las otras clases. Si tienen alguna duda, sabe que tienen los foros de consulta. Bueno, veamos que nos vamos a acercar un poco a lo que es el dibujo, ¿no? Bueno, Beatriz Janín decía, me interesa transmitir la idea de que no podemos interpretar los dibujos con una clave de símbolos fijos, que un garabato puede ser interpretado siempre que lo pensemos como efecto de movimiento, y no como suele hacerse buscando en la figura que resulta un símbolo ya establecido. Acá a lo que hace referencia más que nada es que nosotros vamos a ver al dibujo eh, más que nada dándole, o sea, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El contexto del niño, la singularidad y la particularidad de cada niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas proyectivas eh, que son pruebas básicamente basadas en dibujos que tienen una consigna específica, como por ejemplo dibujar el dibujo de la familia o el dibujo del plano de mi casa, bueno, etcétera, ¿no? Hay varios. Eh, entonces siempre se va a tener en cuenta, no que tengo un instructivo de que, bueno, porque esto, si lo hace con humo, quiere decir, si la casa la hace con humo, quiere decir que tiene problemas familiares, internos, etc. Bueno, no. Acá estamos hablando básicamente de un dibujo infantil que va a tener que ver con la etapa en la que esté transitando ese niño, eh, va a tener que ver con el estado emocional del momento, ¿sí? Bueno, nada, y vamos a tener que tener en cuenta todas estas cuestiones y más todavía. Bueno, el dibujo, bueno, acá yo me adelanté un poquito, pero como les había dicho, debe ser contextualizado a las particularidades del niño. Eh, también esto ya se los había mencionado, que es una de las formas, digamos, que tiene el niño de poder expresarse, ¿no? Al igual que el juego. En el juego también es una manera de expresarse que tiene el niño, ¿no? De poder poner, digamos, sobre la mesa, por así decirlo, los conflictos internos que está transitando, ¿no? Y muchas veces hasta el juego, lo vamos a ver más adelante también en esta clase, que el juego también es una manera de poder tolerar eh, algunos niveles de angustia, ¿no? Eh, bueno, las interpretaciones de los mismos siempre estarán ajustados a los procesos de estructuración psíquica que esté transitando. Esto es lo que le decía que depende de la etapa en que esté transitando, se van a dar ciertas características. Pero también nosotros tenemos que aprender, vamos a aprender como a ver, digamos, cuáles son las características que son generales y cuáles son las particularidades de ese niño y su manera de expresarse, ¿no? Eh, yo creo que esta manera de expresión es equiparable capaz a cuando las diversas formas que encontramos en el mundo, quizás de cada persona, cómo se expresa. Hay gente que es más gestual, por ejemplo, que mueve mucho las manos, como yo, y otros no tanto. Hay personas, por ejemplo, que no son tan expresivas, no suelen tener tanto repertorio verbal. Bueno, entonces todos tenemos formas de comunicarnos distintas y formas de expresión que son diferentes. Bueno, una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que el dibujo es un precursor eh, de la escritura, digamos, es lo inicial, digamos, para iniciar al niño en la escritura. En realidad él solo se inicia en la escritura, no es que uno lo inicia, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, los precursores, decíamos, del dibujo, tiene que ver más que nada con que se tienen que dar, digamos, ciertas cuestiones de desarrollo
biológico, ¿no? Por supuesto, y a partir de la interacción con el medio es que el niño va desempeñando como un desarrollo motriz necesario para poder agarrar un lápiz o poder mover la mano para poder dibujar, ¿no? O hacer garabatos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esos son como, hay ciertas cuestiones motrices, visuales, de coordinación también, que se van a ir desarrollando, ¿sí? Que son necesarios, digamos, para que avance en estas etapas, ¿no? Del dibujo. Bueno, dentro del dibujo tenemos las etapas de garabato, que tiene que ver más con la fase anal, el dibujo representativo, que es el esquemático, que es la fase, que está relacionado con la fase fálica, y el dibujo realista, ¿no? Que ya está relacionado con el periodo de latencia. Por eso es que les recomiendo que vuelvan al texto de la clase 3 de Silvia Bleichmar, donde habla específicamente de las fases, porque les va a servir porque se relaciona, ¿sí? Bueno, vamos con el garabato de la fase anal. Bueno, la producción de trazos por la simple actividad motora sin intención figurativa. Es decir, es simple descarga motora al principio. No es que hay una intencionalidad de dibujar algo, que yo tengo pensado dibujar una computadora o, no sé, una botella y la dibujo. ¿Sí? No, no hay una idea de eso, sino simplemente descarga motora. ¿Sí? Bueno, aparición de elementos representativos hechos patentes sobre todo por la verbalización, entra en juego la función simbólica. Este es un fragmento que extraje del texto de Beatriz Janín, eh, donde básicamente lo que quiero explicar o que quiero que les quede bien es esta relación con esta función simbólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función simbólica viene, digamos, aparejado también del juego simbólico, donde el niño ya puede jugar a un como si, por ejemplo, agarrar un palo y hacer que es un caballo, por ejemplo. Eso es hacer como si fuera tal cosa, ¿no? Bueno, entonces el niño ya se empieza a iniciar en esta etapa, entonces ya empieza a tener ciertas representaciones, ¿sí? Eh, bueno, entonces ahí, eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Eh, bueno, el tipo de preconsciente que predomina aquí es el preconsciente cinético. Esto quiere decir que es por el movimiento, la actividad corporal. Eso es lo que mayormente, digamos, se predomina, digamos, en esta etapa, ¿sí? También otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que siempre tiene que haber un otro que signifique ese dibujo, ¿sí? Es decir, que le dé un significado, que te diga, por más que el niño haga un garabato que no se entiende lo que haga, que lo que está haciendo o lo que quiso representar, eh, el adulto siempre está bueno en general, ¿no? Por regla general o lo ideal, es que haya un adulto que le diga, bueno, dice, acá qué dibujaste. Ah, esto parece una casa, esto parece esto, ¿no? Entonces, que aparezcan esas cuestiones, ¿no? Por eso volvemos al principio cuando les decía que íbamos a retomar esto del otro, como esta demanda del otro constantemente y esta significación. Incluso volvemos al principio cuando hablábamos de la función materna, cuando significaba el llanto del bebé. Bueno, esto es algo parecido con el dibujo. Eh, o sea, siempre está el otro significando lo que hace el niño, ¿sí? Eh, bueno, está ligado, como les decía, a la descarga motora. Esto que es pura descarga motriz, que ustedes ven que hacen rayones, pareciera. Bueno, es pura descarga, ¿sí? Eh, También lo que se observa mucho en este tipo de dibujos, como para poder interpretarlos, es el tipo de presión del lápiz, es decir, a veces si presiona mucho el lápiz, denota como una descarga violenta, ¿no? Motora, pero violenta, ¿no? Eh, También
si los trazos tienden a ser lineales o circulares, porque a veces hacen esto o a veces hacen círculos, pero siguen siendo garabatos. No, no es que tiene una forma particular. El espacio que utilizan, si utilizan toda la hoja, si superponen las líneas, ¿sí? Bueno, eso también es algo que se observa. Eh, si se pasa, digamos, de la hoja, cuál es la superficie también en la cual dibuja. Bueno, siempre es una hoja, a veces es una pared. Bueno, y eh, siempre hay que tener en cuenta que está ligado al placer del movimiento y de mirar su producción. ¿No? Al principio es pura descarga motriz, después se va dando cuenta de que eso que está viendo es su propia producción, es que él mismo lo hizo. Entonces el placer lo encuentra en eso, ¿no? En la descarga y en mirar lo que hizo, ¿no? Eh, bueno, después tenemos los tipos de motricidad que se van desarrollando en esta etapa, ¿no? Que es la motricidad como descarga violenta, que es esto que decíamos de que empieza a hacer rayones y hasta a veces agujerea la hoja, así que bueno, aparece este tipo de conductas. Eh, la motricidad como acción, ¿no? Que puede aparecer, que es ya, estamos hablando de que intenta como de alguna manera como expresar, es la forma de expresión, digamos, de sus vivencias, ¿no? Eh, por otro lado también tenemos la motricidad autocalmante, ¿no? Que con ese movimiento que va haciendo de los garabatos, eh, es lo que le permite, digamos, tolerar la angustia, ¿no? De algunas cuestiones que van surgiendo. Esto entra mucho en relación con el juego, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad eh, creo que la del juego la tenía después, no. Bueno, no sé dónde estaba la del juego, pero bueno, les hago esta relación con el juego eh, porque cuando en una primera instancia, digamos, en el juego, está este juego entre la presencia y la ausencia, ¿no? Eh, bueno, esto, lo que llamamos como Fordá, ¿no? Que es el juego de que se va y después vuelve, ¿no? Que este juego, digamos, de tirar un objeto y después atraerlo, ¿no? Era lo que le permitía al niño, digamos, tolerar la angustia de la ausencia de la madre. Cuando ya la madre se empieza a ir, que se empieza a ir a trabajar o que tiene otras actividades, el niño cómo tolera esa angustia a partir de este juego de presencia-ausencia, ¿sí? Bueno, esto es algo parecido, ¿no? En el dibujo también aparece una característica como calmante para que el niño pueda tolerar esa angustia, ¿no? Bueno, como les decía, también el dibujo es un antecedente de la escritura, ¿sí? Esto quiere decir que es, digamos que es previo a la escritura, que es necesario, ¿sí? Estas etapas se van a ir desarrollando y son necesarias para que el niño, por ejemplo, pueda desarrollar una buena aprensión para tomar el lápiz correctamente para poder escribir. Bueno, predomina la pulsión de dominio, ¿sí? En este caso. eh, Hay una diferenciación, empieza a aparecer como una diferenciación entre lo propio y lo ajeno, ¿sí? Eh, es decir, entre su propio cuerpo y el de otro, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de lo que es de dibujos que pueden aparecer en esta etapa, ¿sí? En esta primera imagen tenemos más a digamos, un garabato más controlado, por así decirlo, ¿no? Eh, y en este ya vemos una descarga bastante importante, ¿no? Aparte, fíjense la diferencia, ¿no? Que este utiliza todo en el medio, se superponen las líneas, y en este aparece más como más distribuido, ¿no? En toda la hoja. Bueno, acá estaba la relación con el juego. Bueno, estaba bueno, existe como dentro de la relación entre dibujo y el juego, eh,
esto que les decía sobre la posibilidad de acotar la angustia, es decir, de poder tolerarla. A partir del juego que los niños pueden tolerar esta angustia porque se posicionan de manera activa. Lo que viven de manera pasiva, en el juego se pueden posicionar de manera pasiva. Es cuando, por ejemplo, cuando vemos los juegos estos de roles que hacen los niños en los juegos con los muñecos, bueno, vendría a ser algo parecido. ¿No? Que de pronto vemos a veces una descarga importante, a veces violenta, ¿no? Tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿no? Que lo que ellos viven pasivamente, su realidad, bueno, en el dibujo, incluso también en el juego, ya aparece como esta actividad, ¿no? Eh, también es importante tener en cuenta que en el juego es lo que permite, digamos, tramitar un trauma, por ejemplo, ¿no? Transitarlo, más que nada. Eh, Esto que le decías de la pasividad a la actividad y esto también de la ausencia y la presencia, ¿no? Eh, el juego y el dibujo les permite tolerar esto también, esta angustia que les genera. Ahora vamos a lo que es el dibujo representativo esquemático de la fase fálica. Eh, ya en este momento, digamos que comienza a ligar el dibujo y palabra alrededor de los 3 años, ¿sí? Eh, es decir, que ya empieza a haber una representación, ¿sí? Eh, lo que hace allá en esta etapa es expresar, digamos, su visión en cuanto al mundo, a sus vivencias, cómo él ve el mundo, ¿sí? Eh, bueno, también es una forma, empieza a representar, digamos, esta ausencia, por eso les hablaba de la ausencia, la presencia, porque es un momento de mucha angustia. Entonces necesitan encontrar algo alternativo, digamos, para poder tolerar eso. Por eso le soy repetitiva con el tema del juego y el dibujo, ¿no? Que en eso como que se coinciden. Eh, lo que aquí se observa más que nada son las particularidades del dibujo, ¿sí? Lo que nosotros vemos como patrones que se van repitiendo, ¿no? En los dibujos. Porque puede pasar también de que digamos, un niño, no sé, en una sesión, ¿no? Represente 2 dibujos y de pronto aparezca una motricidad totalmente violenta y de pronto en otra sesión aparezca una calmante donde ya hay, digamos, otro tipo de trazo que es más leve, ¿no? No es tan de descarga motora. Entonces pueden llegar a aparecer estas cuestiones, ¿sí? Por eso les comentaba que es importante tener en cuenta el momento, porque capaz que cuando vino a la sesión, de pronto, no sé, tuvo un mal día, como tiene cualquiera, o presenció una situación que no tenía que presenciar, o se estresó, se alteró por algo, y apareció esta conducta motora violenta. Pero de pronto otro día vino más tranquilo, tuvo un buen día y de pronto aparecen otras conductas. Entonces nosotros lo que vamos a, a observar son las particularidades, ¿sí? Eh, y ya digamos, en esta etapa empiezan a representar, digamos, la imagen de su propio cuerpo, ¿sí? Ya hay una diferenciación, empieza a aparecer esta diferenciación entre yo, no yo, ¿sí? Entre mi propio cuerpo y el del otro, por eso cobra importancia el dibujo de la figura humana, eh, porque ellos ya se empiezan a representar. Y lo que hacen en esta etapa particularmente es superponer figuras geométricas y van armando, ¿no? Por ejemplo, el círculo con el cuadrado, un rectángulo, entonces ahí es donde van formando la figura, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos también de esto que les comentaba. Si en general hay una diferencia, Janine habla de una diferencia entre los dibujos en esta etapa de la niña y el niño, ¿no? Que son distintos. La niña quizás es más, presta más atención a los detalles y generalmente las figuras aparecen de manera frontal, ¿no?
y el varón capaz que es más, grafica más situaciones, por ejemplo, de guerra, estas cuestiones, ¿no? Eh, y generalmente siempre están haciendo algo o la persona está de perfil, ¿sí? Bueno, y el último, la última etapa, que es el de, aparece en el periodo de latencia, que es el realista, ¿sí? Eh, ya acá aparece, digamos, dibujos que se asemejan a los objetos reales, ¿no? Que acá es donde decimos, bueno, cuando hablamos de realista, es que vemos el dibujo, cualquier persona que lo vea va a reconocer lo que está en el dibujo, ¿sí? No solamente la persona que lo significó o que escuchó el discurso del niño de lo que estaba diciendo. Eso también es importante. En la etapa anterior ya aparece, en lo que le decíamos del, del esquematismo, aparece ya el discurso del niño donde ya empieza armando algunas historias o dice, bueno, este soy yo o esta es mi mamá. Entonces ya empiezan a aparecer estas cuestiones, los roles, ¿no? No como en la etapa realista, pero ya empieza a aparecer algo asociado, ¿sí? Ya en esta etapa empiezan a aparecer, por eso van a encontrar en el archivo de Beatriz Janín, que hay algunos ejemplos, y está el de la historieta, que es este que está acá abajo. Eh, bueno, ya empiezan a aparecer, digamos, palabras asociadas al dibujo, ¿no? Como historias ya, ¿no? De situaciones. Eh, y se preocupa mucho porque se parezca realmente que el dibujo, lo que está dibujando, lo que está produciendo, se parezca al objeto real, ¿no? Bueno, acá es donde predomina más el juego reglado, es decir, ya el sujeto ya está inserto en ciertas normas, que hay ciertas normas también para el dibujo, que hay un cierto espacio que tengo que utilizar, que no me puedo pasar. A veces cuando colorean también el tema de las líneas, ¿sí? Que tratan de respetar las líneas cuando colorean. Entonces, ahí es donde entra la relación con el juego reglado, ¿no? Que ya empiezan a respetar ciertas normas. Bueno, aparece este formato de historieta, como les decía, y ya empieza a tomar importancia el discurso del niño, porque ya el niño se empieza a formar historias o empieza a hablar sobre el dibujo, ¿no? Porque acá pasó esto, lo otro, entonces empieza a comentar, y ahí es donde hay que estar atentos, ¿no? Porque más allá en esta etapa, acá lo que importa es lo que dicen sobre el dibujo, cómo indagamos sobre el dibujo. ¿Sí? Las preguntas que hacemos son muy importantes en esta etapa con respecto a los dibujos que realizan. Bueno, con respecto a las intervenciones y a las interpretaciones, siempre es importante, en primera instancia, respetar la privacidad del niño. Es decir, nosotros no podemos ir y mostrarle el dibujo. Esto lo dice Janine y estoy totalmente de acuerdo. No podemos ir y mostrarle las producciones porque en realidad hay algo que se llama secreto profesional y así como el psicólogo, por ejemplo, de adultos, ¿no? No puede decir lo que pasa en la sesión, a menos que corra peligro su vida o la vida de terceros, no puede comentar, bueno, el secreto profesional también es para los chicos, ¿sí? Eh, siempre va a tener, también las interpretaciones que le demos van a tener que ver mucho con la edad, ¿sí? Como les dije, las etapas, el discurso, qué es lo que dice, qué es lo que cuenta sobre el dibujo, eh, las asociaciones que realiza también, las asociaciones que nosotros podemos hacer en base a los dibujos, a las dos etapas, los patrones que podemos encontrar también. Bueno, el trazo, como les decía, el espacio, el momento, eh, si borra mucho, por ejemplo, qué es en lo que borra y le pone tanto detalle que en otras características del dibujo no es tan detallista. Entonces, estas nos dicen cosas sobre lo que expresa, ¿no? Y sus conflictos internos también. Eh, bueno, finalmente, para la actividad práctica, les proponemos analizar una situación problemática, teniendo en cuenta todo lo que trabajamos hasta el momento. Eh,
Lo más importante es que ustedes intenten justificar la intervención del analista, ¿sí? Cuando lo tienen en la plataforma, en la clase 5, van a encontrar la actividad práctica donde está la situación problemática, que es básicamente para que ustedes se puedan posicionar en el lugar del analista, pensar por qué pensó esa intervención de esa manera el analista. Pero también déjeme comentarles esto, que no hay respuestas incorrectas en realidad, porque son interpretaciones de cada uno, ¿sí? Entonces anímense a hacer esta actividad que es muy enriquecedora, eh, y la pensamos especialmente para ustedes. Así que, y también esta cuestión de que a veces pueden no estar de acuerdo con la forma de intervenir y está bien, pero también, si no están de acuerdo, hay que justificarlo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo mal ese analista de última? ¿Y qué es lo que hubiera hecho yo, quizás? O dejar un interrogante abierto. ¿Qué pasó acá? ¿O hay información que me faltó? ¿O si supiera esto, tal vez intervendría de esta manera? Bueno, la idea es esa. Bueno, como ya saben, tienen el foro de intercambio para cualquier consulta con respecto a la bibliografía. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y bueno, cualquier cosa nos pueden consultar. Les mando un beso y bueno, que tengan una buena semana.